Bien, hoy es 5 de marzo del 2017 en la Fundación Yehiel Foundation. Seguimos con el curso de Sefer Yetzirah, que es el curso número 5. Es un curso de Kabbalah muy avanzado, en donde estamos estudiando la ascensión espiritual. Bien, antes de empezar la clase número 5, os doy la palabra por si tuvierais alguna pregunta. No hay. Muy bien. Pues empezamos la clase. Igual que la procreación necesita del macho y de la hembra, la creación necesita de las 5 sefirot de la derecha y de las 5 sefirot de la izquierda. Se llaman de la derecha Hasadim, es decir, las que aportan Gesed, y de las 5 sefirot de la izquierda, que se llaman Gevurot, las que aportan Gevurah, es decir, rigor. Es decir, de las 5 sefirot masculinas y de las 5 sefirot femeninas. Entonces hemos dicho que las 5 sefirot masculinas son Keter, Jochma, Gesed, Tiferet y Netzach. Y las 5 sefirot femeninas hemos dicho que son Binah, Gevurah, Od, Yesod y Malchut. Las puedo enseñar si queréis en un gráfico. Aquí tenemos las de Gesed, las de bondad, que es Keter, Jochma, Gesed, Tiferet, Netzach, y ahí se acaba. Y las Gevurot serían Binah, Gevurah, Od, Yesod y Malchut, que corresponden a los 5 dedos de la mano derecha y a los 5 dedos de la mano izquierda. Entonces la de mano derecha sería Keter, Jochma, Gesed, Tiferet y Netzach, y la mano izquierda sería Binah, Gevurah, Od, Yesod y Malchut. Y con ellas hemos dicho que hacemos 3 tipos de acción. Hacemos imposición de manos para curación, elevación de manos para el Birkat HaKohanim, para la bendición de los sacerdotes, y abrir las manos para recibir una bendición. Y también sabemos que cuando oramos es muy conveniente de que elevemos las manos al nivel de los ojos, siendo la derecha por encima de la izquierda, haciendo entender a nuestra conciencia que para nosotros domina el mundo del milagro sobre el mundo de la naturaleza. Y la intención es canalizar el poder de las 10 sefirot mediante los 10 dedos. Así las sefirot se polarizan creando tensión espiritual. Y aquí vamos a ver cuál es el nudo gordiano de esta clase. El nudo gordiano de esta clase y el super sod. Os voy a dar la palabra y luego la voy a explicar porque la palabra es muy fuerte. Se llama tensión. Cuando la comprendamos, sabremos lo que es la elevación espiritual, la ascensión espiritual, el poder espiritual, los sentidos extrasensoriales y la capacidad de generar eventos por encima del karma. Si entendemos este concepto, y uno se pregunta qué tiene que ver la tensión con todos estos milagros. Entonces, voy a dar un ejemplo de física elemental. Y luego lo voy a aplicar al curso de Sefer Yetzirah. No lo creo haberlo dibujado muy bien, pero debe decir lo que quiere decir. ¿Qué es esto? Una bombilla. Oh, no dibujo tan mal, entonces. Bien. La bombilla, ¿cómo está construida? Aquí tenemos un polo positivo
voy a hacer al revés. Un polo positivo y aquí tenemos un polo negativo. ¿Qué hace el polo positivo? El polo positivo dice mando electricidad. ¿Qué hace el polo negativo? El polo dice no recibo. ¿Y qué ocurre cuando el polo negativo dice no recibo? Se carga el filamento. Porque si recibiera no se cargaría. O sea, se va cargando de electricidad. Tanto se carga que ilumina. Y una vez que se ha cargado, entonces ya pasa al polo negativo. Pero la primera reacción del polo negativo es decir no. Es la manera de calentar el filamento. Sí, es así. Es la manera de calentar el filamento, genera tensión. Pero no es la resistencia la que dice, ¿no? La que hay en medio. No, es el polo negativo que dice voy a recibir, pero para que la resistencia se cargue, aquí tiene que haber un bloqueo. Entonces se va llenando. Cuando se ha llenado, empieza a pasar. Tiene que haber un bloqueo. Si no, ¿cómo se llena? Si la resistencia dijera que no, nunca se llenaría. Se quedaría aquí parado. No pasaría. Pero tiene que decir que no aquí para que aquí se cargue. Cuando ya se ha cargado, por fuerza tiene que pasar. Bien. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona esto a nivel del mundo espiritual. A nivel del mundo espiritual tenemos un cuerpo. Tenemos un alma y tenemos una esencia espiritual. La esencia espiritual quiere dar, sería el polo positivo. La esencia, el polo negativo, sería el cuerpo que dice no. Y cuando el cuerpo dice no, y aquí la esencia espiritual quiere dar, se genera una tensión y el alma se carga. Se carga de bendición, se carga de energía con la cual podemos hacer todo. Es decir, que el que genera la tensión es el cuerpo. El cuerpo dice no. ¿Quieres comer cosas prohibidas? No. ¿Quieres tener relaciones durante la menstruación? No. ¿Quieres encender luz en Shabbat? No. De ahí salen las misbot. Cuando el cuerpo empieza a decir que no, cuando hay disciplina en este cuerpo, no cualquiera, la que dice la Torah, entonces se genera una tensión que actúa como filamento. Y este filamento es el que carga el alma. Lo que quiere decir que las personas que no hacen ningún esfuerzo no pueden recibir nada. Por ejemplo, una persona no estudia, no puede recibir un diploma. Una persona no se entrena en un gimnasio, no puede conseguir un performance. Entonces, aquí vemos que hay tres elementos en juego. El elemento que da, el elemento que quiere recibir y el elemento que quiere recibir es la neshama, el alma. Y luego está la resistencia, por eso tenemos un cuerpo que actúa de filamento. El cuerpo es el que hace de filamento. A nivel espiritual, tenemos las 5 sefirot que dan, las 5 sefirot
que reciben. Y luego una tensión espiritual que se forma en el medio de las dos. Se llama el Da'at. El Da'at va a actuar como la carga que va a recibir la tensión. Es el filamento que se carga. Ahora, a nivel del cuerpo humano, también a nivel físico, ocurre también este proceso. Si yo pongo los 5 dedos de la mano derecha y los 5 dedos de la mano izquierda, ¿qué es lo que hay en el medio que va a generar tensión? La lengua, es decir, la palabra. La palabra es aquella que va a cargarse de luz entre la sefirot de la derecha, los 5 dedos de la derecha, y los 5 dedos de la izquierda. Los 5 dedos de los pies son los hasadim. Los otros 5 dedos de los pies de la izquierda son los gevurot. ¿Qué es lo que hay en el medio? El órgano sexual. Ese es el que va a generar tensión. ¿Dónde el ser humano es creador? Es creador con la palabra y con su capacidad a procrear. En los dos casos, crea. Uno crea con la palabra y el otro procrea. Creación y procreación. Ahora, para que funcione, tiene que haber tensión. Si no hay tensión, es decir, si no hay disciplina en la palabra o no hay disciplina en la relación conyugal, no se genera esa tensión y no pasa la luz. Por eso la Torá nos dice, cuidado con el lashon hará, con hablar mal, cuidado con la difamación, porque eso eliminaría ese filamento que se carga de luz. Y cuidado también con el zera levatalá, la pérdida de semen, porque esto perdería también la tensión. Es decir, no tendría su resistencia. Así que aquí tenemos dos berit, dos alianzas. La alianza de la palabra y la alianza del órgano sexual. Son dos alianzas. Por eso se llama Brit Milá. Brit Milá, que se traduce por circuncisión, pero la palabra Brit es alianza y Milá quiere decir palabra. Quiere decir alianza y palabra. Las dos cosas. La circuncisión y la palabra. ¿Y pacto? ¿La palabra pacto? Pacto es alianza. Brit es alianza. Hay más alianzas. Hay una alianza que hizo Dios con el mundo. Aquí hacemos ya abstracción de la palabra y el órgano sexual. Hay una alianza que se hizo con el mundo que se llama el Shabbat. También es un Brit Olam. Es la alianza del mundo. Y además, Brit Olam, no hay que leerlo Brit Olam, hay que leerlo Brit Elem. Una alianza secreta o escondida. Por eso en el Sefer Yetzirah se dice que los que tienen facilidad de palabra, los parlamentarios, los que saben expresarse bien, los pedagogos, tienen una expresión. Se dice que tienen los labios circuncidados. Y los que son puros en la relación conyugal se dice que tienen la circuncisión. Entonces hay que tener la circuncisión de los labios y la circuncisión del berit. En el momento que vamos a rezar, vamos a levantar las manos a la altura de la lengua para generar tensión en los labios. Y eso tiene su correspondencia entre la tensión espiritual de las 10 sefirot. Porque aquí actúan las 10 sefirot
en las manos, actúan las 10 sefirot en los pies. Ahora, el Sefer Yetzirah dice que para acceder a la profecía hay que unir las dos tensiones. Entonces lo que hacían los cabalistas para tener esa, ¿cómo se llama?, ese don de profecía y esa conexión extrasensorial, dejaban caer la cabeza entre las rodillas para que se acerque la tensión de los labios circuncidados con la tensión de la Brit Milá. Y cuando se juntan las dos tensiones, bueno, era una postura simplemente un poco de yoga, conseguían tener una elevación, una conexión espiritual. Entonces, los dos querubines que hay encima de la tapa del arca representa uno las 5 sefirot de Hasadim y el otro querubín, el de la izquierda, representaba las 5 sefirot de las Gevurot. Y se decía que se generaba una tensión entre las alas de los querubines. ¿Y qué es lo que bajaba entre las alas de los querubines? Bajaba la profecía. Entonces, ¿cómo el querub de la derecha representa el hombre en su relación conyugal y el querubín de la izquierda representa a la mujer en la relación conyugal? En el momento de la relación conyugal, si empezamos a unir las 3 tensiones que hemos hablado. ¿De qué tensión hemos hablado? Hemos hablado Brit Olam, la alianza del mundo, Shabbat. Brit de los labios, la alianza de los labios. Hay que hablar con su mujer de cosas espirituales antes de la relación conyugal. Y luego está la Brit Milá, hay que tener una relación conyugal en ese mismo Shabbat, con las meditaciones que corresponden, que ya hemos explicado, en cuyo caso unimos las 3 tensiones. Cuando usamos Brit Olam, Brit de los labios y Brit Milá, cuando unimos las tres alianzas, se genera algo extraordinario. Las almas salen de los cuerpos, empiezan a comunicar y generan una vasija capaz de recibir profecía, que es toda la simbología de los 2 querubines sobre la tapa del arca de la alianza. Ahora, las fuerzas espirituales no están en este mundo. La materialización de la fuerza espiritual se hace convirtiendo la fuerza espiritual en materia. El proceso para convertir la fuerza espiritual en materia, es decir, para hacer milagros, se hace mediante la meditación con letras hebreas, porque las letras hebreas son los conversores de una fuerza espiritual en una esencia física. Ese es el transformador, las letras hebreas. Y nosotros vamos a ver cómo transformamos por la permutación un evento de una manera o un evento de otra manera, según cómo permutamos las letras, y ahí vemos cómo las fuerzas espirituales cambian de forma. Es decir, las fuerzas espirituales son moldeables según cómo las permutes. Pero una vez que las has permutado y ya quedan fijas en un solo paradigma, en un solo concepto, manera de pensar, y usas las 3 tensiones, Brit Olam, Brit de los labios y Brit Milá, cuando usas esas 3 tensiones, las letras hebreas empiezan a transformar la fuerza espiritual en esencia física. Quien no lo haya entendido, lo tengo que repetir. Igual que hacemos brillar una bombilla, se hace materializar una fuerza espiritual en materia o en evento. Por eso tiene que haber polo positivo,
polo negativo y resistencia, que es la que se carga. Solo se puede cargar si el polo negativo de momento no deja que se cargue, hasta que se llene la resistencia. Se tiene que llenar hasta más no poder y en ese momento brilla. Por ejemplo, cuando ayunamos, el cuerpo que dice, no como, y Dios manda bendición de alimento, pero no como, ¿qué hace el alma? Se carga de energía de alimento. En Yom Kippur, por ejemplo. Pues eso te va a evitar tener hambruna durante todo el año. Porque el alma se ha cargado de energía de alimento. Cuando el cuerpo dijo no como. Ahora, cuando el cuerpo dice voy a ayunar, en el momento exacto que lo dice la Torah, porque está también el Brit Olam, es decir, la alianza del mundo. En la alianza del mundo sabemos que Yom Kippur es Shabbat de Shabbatones, es el super Shabbat. Entonces hay que usar también la alianza del mundo. Es decir, que el calendario que nos da Dios, que es el calendario hebreo, que rige o que conoce perfectamente los aspectos cósmicos, es el que nos dice cuándo es el momento de encender esa bombilla. Es decir, cuándo es el momento de cargar nuestra alma de energía. Por ejemplo, en Pesaj vamos a cargar nuestra alma de energía. Normalmente cae en luna llena. En luna llena. Es el 15 de Nisan. Ahora, en Purim, que es el 15 de Adar, también cargamos nuestra alma. Hay un ayuno anterior. El ayuno es que el polo que quiere recibir, que es el cuerpo, que es el deseo de recibir, dice no como. En Yom Kippur, no. Cuando hay que decir no duermo, en Shavuot, no como, no duermo. En Hoshana Rabbah, no duermo. En Shabbat, no enciendo luz. Es una resistencia que el deseo de recibir, el polo negativo, dice no. El alma empieza a cargarse de esa misma fuerza. Por eso los tzadikim, cuando alguien les viene a ver y les dice, necesito un gran milagro para fulanito, menganito, se ponen a ayunar. ¿Por qué se ponen a ayunar? Para cargar el alma de esa energía que luego tienen que proyectar sobre la persona que viene a hacer la consulta. Y si no ayuna, levanta las manos y carga la boca, porque hay tensión entre los dos hasadim, entre los 5 sefirot de la derecha y los 5 sefirot de la izquierda, se carga la boca, levantando las manos, de esa energía y de esa oración que va a pronunciar con las meditaciones adecuadas. Ahora fijaros, el mundo se creó con 22 letras, ¿no? ¿Qué son? Los 10 dedos de la mano más la lengua. Los 10 dedos de los pies más el órgano sexual, ¿cuánto suma? 11 más 11, 22. Luego somos nosotros las 22 letras. Y si Dios creó el mundo con 22 letras, nosotros podemos crear mundos con nuestra alianza, usando la alianza del mundo, la alianza de los labios y la alianza de la Brit Milá. Pero no me ha quedado muy claro o no le he apuntado bien lo de las letras en esto. Las fuerzas espirituales son modulables y las letras son moldeables. Moldeables. Y molde. Cambiamos igual que en la pastelería, ¿eh? Tienes una masa, según el molde que le pongas en el molde va a tomar una forma u otra. ¿Y las letras entonces? Las letras son el enlace. Son mitad del mundo de arriba, mitad del mundo de abajo. ¿Cómo lo sabemos? Porque está escrito que las tablas fueron escritas con fuego negro sobre fuego blanco. Entonces, el fuego negro, que es lo que vemos que son las letras, son las Gevurot. Y el fuego blanco, que es el pergamino que está detrás, donde se almacena el pensamiento del que va a escribir esas letras, esos son los Hasadim. Tiene que ver con las 5 sefirot de la derecha. Lo que quiere decir que como las letras hebreas son, por su forma,
del mundo de abajo y por su intención del mundo de arriba, son mitad del mundo de arriba, mitad del mundo de abajo y pueden transformar el mundo de arriba en el mundo de abajo. Por eso, sin las letras hebreas es muy difícil hacer un milagro. No se puede, porque no está el cordón umbilical entre los dos mundos, no está el conector. ¿Ahora vais entendiendo? Sí. Es muy difícil en una relación conyugal hacer abstracción de su egoísmo de placer para ponerse a hacer meditaciones, resistencia, del ego del cuerpo, para dirigir su mente a traer el alma de un tzadik a este mundo. Es muy fácil tener una relación como los gatos, sin pensar, pero ponerse a ser consciente en una relación conyugal para traer el alma de un tzadik a este mundo es una resistencia muy grande del cuerpo, es decir, del deseo de recibir, es decir, del polo negativo. Ahora tengo que enseñaros otra cosa muy delicada, por favor. Aquí tenemos 4 sefirot, que son Keter, Jochma, Gesed, Tiferet y Netzach, y otras 4 sefirot, que son Binah, Gevurah, Od y Yesod. Pues tenéis que ver que todas las 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Perdón. No, Tiferet está del lado derecho. Sí, pero son 4 contra 4, porque las 4 contra 4 se concentran en Yesod. Keter Jochma. Keter, Jochma, Gesed y Netzach son 4. Y Binah, Gevurah, Od y Tiferet son otras 4 que también se concentran en Yesod. ¿Qué quiere decir? Que si vemos que Yesod está en el centro del centro antes de llegar a Malhut, que es nuestro mundo, ahí tenemos un problema. Y es que la luna es la resistencia. Ella es la que va a cargar. Ella es el filamento de la bombilla. Por eso el pueblo de Israel es llamado el pueblo de la luna. Porque es un pueblo que tiene que hacer resistencia para hacer bajar la bendición a este mundo. ¿De qué resistencia hemos dicho? Pues todas los preceptos que nos manda la Torah. Esas son las resistencias. Entonces, esas resistencias se concentran en Yesod. Yesod se carga y lo manda a Malhut. ¿Cuándo está la luna en su máxima resistencia? En luna llena. Ahí está la resistencia totalmente cargada. Del día 1 al día 14 no está cargado al 100%, y del día 16 al día 28 no está cargado al 100%, pero el día 15 del mes lunar es cuando está la luna llena. La resistencia está a tope. Es ahí donde da la máxima vibración. ¿Y cuándo son nuestras fiestas? En luna llena. Porque es donde está la máxima tensión. Y cuando nosotros trabajamos fuertemente esa luna llena, en el momento de que nos dice el calendario, el 15 de Nisan, el 15 de Adar, se casa la gente el 15 de Av, cuando está la luna llena. Ahí hablamos de la tensión. La máxima resistencia es cuando el filamento de la bombilla está a tope de luz. Pues igual que ocurre a nivel cósmico, ocurre en todos nuestros comportamientos. ¿Cuáles son los 4 de la izquierda? Los 4 de la izquierda, los he dicho hace un momento, son Binah, Gevurah, Od y Yesod.
Se concentran en Yesod, entonces... Sí, pero se concentra, pero toca Yesod. Bueno, entonces, ahora tenéis que ver. ¿Por qué la luna está ligada al ser humano? Porque ya sabemos que la luna influencia todo lo que es agua. Influencia las mareas, influencia las olas, influencia el momento de ir a pescar, influencia todo lo que es agua. Y nosotros estamos hechos, los seres humanos, de 72% de agua. Así que igual que influencia a las mareas, nos influencia a nosotros. Sabemos que muchos partos se disparan cuando está la luna llena. Y sabemos que la gente que tiene psicosis graves, cuando está la luna llena, están muy alterados. Porque estamos hechos de agua. Entonces, ahora ya sabemos dónde hay que generar tensión. Hay que generar tensión en la sabiduría de la palabra, en las meditaciones de la relación conyugal, en el cumplimiento de Shabbat. Ahí es donde se genera la máxima tensión. Y ahí es donde adquirimos el máximo poder. Y como estamos hechos de agua y las emociones están basadas en el agua. Por ejemplo, si humillamos a una persona, tiene una subida de líquidos a la cara y se pone roja. Y una persona que tiene miedo se pone pálida, tiene una bajada de líquidos. Entonces las emociones y los líquidos están ligadas. Ahora, la emoción del amor es la mayor fuerza que hay en el universo emocional. Nosotros tenemos que luchar contra las malas emociones con las buenas emociones. La manera de luchar con las malas emociones es utilizar esa tensión, porque las malas emociones precisamente cortocircuitan la resistencia y las buenas emociones generan resistencia. Eso es delicado de entender. ¿Quién no lo ha entendido? ¿Todo el mundo entiende? No. Repetimos. Con ejemplos. Un señor que roba un banco no ha hecho la resistencia de trabajar 30 días para tener un sueldo. Quiere tener una recompensa de manera inmediata sin la resistencia. ¿Qué ocurre? Que el dinero que ha robado no tiene energía, porque no se ha cargado de energía, no ha habido resistencia. Igual que le entra ese dinero, lo dilapida. Una persona que ha trabajado durante 30 días esforzándose porque es un artesano y ha trabajado mucho para conseguir pues una obra, la que fuera, es su trabajo, una vez que lo venda, le da un dinero que está cargado de energía de la resistencia que él ha hecho. Y a lo mejor se va a hacer famoso gracias a esa resistencia. Cuanto más se lucha por conseguir una cosa, es decir, más resistencia has metido en una cosa, más valor adquiere. No es igual un cuadro que has pintado en 3 días que un cuadro que has tardado 2 años en hacerlo. Su valor no es el mismo. Está ligado directamente a la resistencia que le has empleado. Si haces un hijo y te pasas 25 años formándole y educándole y pagando la universidad y todo el tiempo que le has dedicado, pues terminas queriéndole mucho. Pero los padres que se desinteresan de sus hijos, pues no le han puesto la carga de energía necesaria y el hijo puede ir luego por mal camino. Y en vez de honrar a su padre, le deshonra. Ahora entendéis el ejemplo.
Luego, la elevación que es transformar lo trascendente en físico y ser capaz también de elevar lo físico a lo trascendente. Y para eso necesitamos las 22 letras. ¿Quiénes son las 22 letras? Nosotros. ¿Dónde colocas las 5 finales? Las 5 finales tienen la numerología de Sandalfón, juntas. Y Sandalfón es el que lleva la oración a los mundos de arriba. Y es también el que lucha contra la demonia que nos hace perder la semilla. Entonces son las letras que se van a utilizar con la llegada del Mashiach, porque está escrito que Dios va a eliminar esas fuerzas negativas del jardín del Edén que nos creó 2 problemas. En el jardín del Edén hubo 2 problemas. La primera fue la mala boca, es decir, la serpiente engañó a Jabá, es decir, no hizo la resistencia de la lengua. Eso contaminó a Jabá, y la mujer en este mundo tiene más facilidad para hablar o criticar, porque es lo que viene del jardín del Edén. El hombre, sin embargo, tiene más facilidad para perder su semilla, para hacer cortocircuitos sexuales. Entonces la mujer debería más cuidar su lengua y el hombre más su berit, porque la mujer fue atacada en la lengua y el hombre fue atacado en el berit. La serpiente atacó a Javá contándole cuentos sobre Dios y no le dijo la verdad, porque la atacó siendo ella la que no oyó directamente la orden divina. No atacó a Adán, que oyó directamente la orden divina de no comer del fruto del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal, y además le desvirtuó lo que dijo Dios. Porque Dios dijo no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y la serpiente le dijo de no comer de ningún árbol que no fuera el árbol de la vida. Cambiar es mentir. Cambiar, añadir o restar es mentir. Todo eso es llamado sheker, mentira. Entonces, cuando ya le atacó en el tema verbal, la mujer quedó contaminada en el tema verbal. Y cuando Adán se separó de Javá, 120 años, tuvo relaciones con una demonia, haciendo perder su semilla. ¿Qué quiere decir? Que Adán fue atacado en su relación sexual. La mujer fue atacada en su relación verbal. La mujer, para hacer el tikkun, tiene que cuidar su boca y el hombre tiene que cuidar su sexo. En el árbol de la vida era que añadió de que no se podía tocar. Añadió quiere decir habló. Está en la palabra. El engaño vino en la palabra. El engaño vino en hacerle perder la semilla. Cada uno tuvo su engaño. Luego, la corrección se hace por la vía de el hombre. ¿Cómo corrige la pérdida de su semilla? ¿Cómo lo corrige? Yesod hemos visto que es el órgano sexual, es la luna, es el órgano sexual. Es también Yosef Atzadik, que es el que fue llamado Tzadik porque cuidó su órgano sexual, no juntándose con la mujer de Potifar, que era su carcelero. ¿Vale? Entonces, ¿dónde se generó tensión? En Yesod. Cuando no hay tensión en Yesod, la luna envía energía negativa y genera eventos negativos, porque influencia las aguas, es decir, influencia las emociones. Y cuando nuestras emociones están influenciadas, tomamos malas decisiones. Y de ahí vienen malos eventos. Porque cuando la semilla de una decisión no es correcta, el resultado es fracaso. Cuando la semilla de una decisión es correcta, el resultado del evento es correcto. Entonces, así como montes tu negocio
o como montes tu familia, tiene que tener un yesod correcto, es decir, la intención verbal, la intención conyugal y la intención del Shabbat. Las tres cosas tienen que ser correctas para que aboque a éxito. Pero cuando esas tres tensiones no están conjuntadas, entonces aboca a un divorcio, o aboca a un caos económico, o aboca a un caos en los eventos. Luego, así como siembras, así recoges. Pero se siembra en las tres tensiones. Brit Olam, Brit de los labios, Brit Milá. No quiero añadir nada en la clase de hoy porque es tan importante el concepto de la tensión, tan importante, que quiero que sedimente bien en vuestras mentes. La tensión sería como un deseo que resistes, que dices no a ese deseo durante un tiempo. No, la tensión es lo que te marca la Torá de los preceptos de no cumplir. Por ejemplo, tenemos 365 preceptos de no hacer y 248 preceptos de hacer. Bueno, pues cumpliendo esos preceptos, estamos generando la tensión en los tres niveles de Brit, de alianza. Es el poder de la voluntad. Es el poder de la halajá. Es el poder de la halajá. La voluntad te la da la Torá. Te dice haz o no hagas. ¿Pero por qué te dice haz o no hagas? Para generar la tensión que va a cargar tu alma de la energía que necesitas para un bienestar. Si no cargas tu alma de esa energía, luego no puedes pedir tener bienestar. Yo no quiero pasar hambre durante el año. Pues tengo que ayunar en Yom Kippur. No me queda otra. Así me cargo de energía de comida. Entonces no me tengo que inventar resistencias. Ya me dice la Torah dónde tengo que hacer la resistencia. Pero sí. Y me dice qué día lo tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Porque a veces es no hablar. Tikuna adibur. A veces es no comer. Tikun ta'anit. A veces es no dormir. Shavuot. Te pasas la noche en blanco sin dormir. Entonces, depende lo que te diga la Torah en cada momento. A veces es no encender luz, no trabajar. El tikun de Shabbat. No me voy a inventar tikunim. Ya me dice la Torah cuándo, cómo y de qué manera. Pero porque la Torah viene ya de un mundo que conoce cómo funcionan las tensiones y en qué momento hay que ejercer esas tensiones. Por eso la sabiduría que nos da la Torah al pueblo de Israel es tal que somos responsables del bienestar de la humanidad. Dime. ¿Dónde está la misma de no hablar? La misma de no hablar. Tikun Adibur muchas veces en Yom Kippur. Es voluntario, pero sabemos que un ayuno de hablar en Yom Kippur equivale a 60.000 ayunos de no comer. Y no podrías hacer 60.000 ayunos en tu vida. O sea, imagínate lo que es Tikun Adibur, el ayuno de no hablar el día de Yom Kippur. La gente habla. Claro que hablan. Menos los que hacen el voto de no hablar. Yo no hablo en Yom Kippur. De ninguna manera. Hay mucha gente que hace Tikun Adibur. Mucha gente. Bien, ¿tenéis preguntas? Yo contesto. Dime, ya, de repente hay preguntas. Sí. De las tres tensiones unidas de que hemos hablado, también en ella hay un polo positivo o negativo, una resistencia. Claro. ¿Cuál sería cuál? Pues lo acabo de explicar. Vamos a ver. Tikun Olam. La reparación del mundo. ¿Vale? Hay un día que se fabrica en el mundo físico, que son domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ahí no hay tensión. Simplemente das rienda libre a tu capacidad creadora.
Puedes ser artesano, puedes agarrar un coche, puedes trabajar, pero cuando te dice Shabbat, resistencia. Dime. La pregunta era más bien en Brit Olam, Brit Milá y Brit de las palabras. Sí. Estas tres también son una positiva, una negativa, una resistencia. Entre Ella, ellas. en ella misma, entre ella misma. Claro, vamos a ver. No, si una es positiva, otra no. El cosmos, el hombre y el Shabbat. Vale. El hombre, la mujer y la meditación. Si no la haces, no hay resistencia. Vale. Y además hay que hacerlo en Shabbat. Entonces, también la resistencia en Shabbat. ¿Qué más he dicho? La palabra. Tienes un impulso de decir cosas inadecuadas, pues en francés se dice que hay que darle 10 veces la vuelta a la lengua antes de poder hablar. 7 veces. O 7 veces. Y también dicen que si no tienes algo bueno que decir, mejor te callas. Y mucha gente no se calla cuando tiene algo, o sea, tiene algo malo que decir y no resiste, lo suelta. Pues mejor te callas. ¿Voy a decir algo bueno? Hablo. ¿No voy a decir algo bueno? Me quedo callado. No voy a poner una semilla que me va a cortocircuitar el yesod. Porque el patriarca, digamos, que tuvo éxito en la vida, se llama Yosef Atzadik. Bien. La Torah le llama Ish Matzliach, hombre de suerte. ¿Pero qué hizo Yosef para ser un hombre de suerte? Generó tensión. Dijo que no. Cuando la hija de Potifar, de su carcelero, la mujer de Potifar le quiso atraer a ser promiscuo, él dijo no, porque se acordó de las clases de su padre Jacob, de que había que generar tensión en ese yesod. Y gracias a esa tensión, él al final se transformó en el faraón de Egipto. Primero virrey y luego faraón. Cuando murió el faraón, fue él el faraón. En fin, ahí es donde tenemos el ejemplo del éxito en la vida. Dime. Perdón, también cuando le vinieron sus hermanos, y él podía haber reprochado a sus hermanos en Egipto cuando vinieron a pedir comida, les podía haber reprochado que le habían vendido, que le querían haber matado, y él no los ha reprochado, es decir, hizo el brit de la lengua, cuidó su lengua, luego cuidó su berit, cuidó su lengua, generó tensión en los dos puntos, y ¿qué ocurrió? Que se le abrieron las puertas del cielo. Y gracias a él, todos los hijos de Jacob pudieron bajar a Egipto y todo el mundo pudo comer y se acabó la hambruna. Por la resistencia de Yosef. Dime. ¿Qué genera resistencia en la tefila? Porque no levantamos las manos en la tefila. Porque no sabes que hay que hacerlo. Nadie lo hace. Sí, lo hace. Mi maestro lo hacía. Yo nunca lo he visto. Mi maestro Yehiel, pues porque no has visto. Llevo la gente. 20 años yendo a la sinagoga. Pues ahora lo has aprendido. Ahora lo has aprendido. Ese libro, Mi maestro ¿no? Yehiel cuando hablaba levantaba las manos. Lo puedes ver en un YouTube. Cuando hablaba levantaba las manos. Cuando rezaba levantaba las manos. En todo momento. Cuando bendecía levantaba las manos. Siempre las manos. Para Shrey también. El Ashrei Yoshebeteja levantas las manos. En Poter Tiateja. Tortilla, sí. Sí, pero no es aquí. Es aquí. Es aquí en el medio donde se generan tensiones en la lengua. También, Claro. Sí, sí. arriba. Es a la altura de la... Claro. Y Netilat Yadayim, cuando lo haces. Cuando haces Netilat Yadayim levantas las manos. Sí. Claro. Netilat es elevar. No, ya, eso sí, pero en la tefila. Pues para que surta efecto, hay que levantar las manos y la derecha por encima de la izquierda. No es fácil cuando tienes un libro, ¿eh? Con lo cual hay que Mucha tenerlo- gente lo sabe de memoria. pero de memoria. No, o Hay lo pones, cosas. lo pones O lo en pones un un atril. atril. Un atril. Lo pones en un atril y rezas con... Pero es como se genera tensión. La tensión también es poner la kavaná, También. poner la intención. Eso es tensión. Es que la palabra tensión que he sacado parecía una palabra anodina, ¿eh? Pero es clave. Es todo lo que genera la fuerza creadora. Allí es donde se iluminan las letras. Fijaros, cuando hacemos una meditación,
¿Dónde está la tensión? En parar el cuerpo. En inmovilizar el cuerpo. El cuerpo, por definición, necesita moverse. De hecho, las personas que se mueven mucho manifiestan un gran deseo de recibir. Y las personas que tienen sosiego y sus gestos son lentos y tranquilos, manifiestan mucha paz, es porque ellos controlan la tensión del cuerpo. Hay gente que hablan deprisa, mueven mucho los brazos y la cabeza y el cuerpo. Deseo de recibir sin tensión. Pero una persona sosegada, tranquila, madura, ha controlado el movimiento de su cuerpo. La meditación paraliza el cuerpo. El momento de la oración donde el cuerpo queda totalmente parado, ¿cuándo es? El Amida. El Amida. El momento más alto de la oración es cuando el cuerpo está de pie y no se mueve. Y los que se hacen así. Fijaros en los militares. Están siempre firmes hasta que el mando, ya puede ser un oficial superior o un oficial medio, es decir, descansen. Entonces ya sueltan. Pero mientras tanto, rígido. Una disciplina de tensión. Dime. Hay mucha gente que en la vida se balancea. Sí. Eso es normal. Mucha gente que en la Amida se balancea. Entonces hay dos conceptos. El primero es que cuando una persona se ilumina se mueve como la llama de una vela. Y la llama de una vela no es estática, se balancea. Pero el cuerpo sigue estando de pie con los pies unidos y está tranquilo. A la persona que no solo se balancea, sino que se mueve como una marioneta, eso no es. El que tengas un pequeño balanceo no quiere decir que te muevas como una marioneta. O sea, la serenidad en las personas se ve también en sus gestos. La capacidad de generar tensión en su cuerpo para controlar su cuerpo. Sí. Estás diciendo que en parte del papel de los mitzvot es para crear tensión. Sí. Sí. Y sí. Por eso están creadas. Sí, sí. Que no estamos haciendo misbot porque sí. Porque queremos cargar el alma de una energía. Entonces el deseo de recibir, que es el cuerpo, que es el polo negativo, dice no. Pero no dice no porque nosotros digamos no, sino porque la Torah nos ha dicho, di no. Y hay que cuidarlo. Y entonces cuesta mucho trabajo. Una persona que nunca ha hecho misbot, cuando la pones a hacer misbot, lo pasa fatal. ¿Por qué? Porque no está acostumbrada a generar esa tensión. Los pueblos que no son judíos y que no les rige las 613 mitzvot, sí que les rige las 7 leyes de Noach. Esas 7 leyes de Noach serían su tensión. Correcto. Pero ellos están vinculados a la tensión del pueblo judío. Porque igual que en un país su representante es un embajador en otro país, y el embajador no es más ni menos, sino es un enlace. El pueblo de Israel fue nombrado como enlace para hacer bajar esa bendición para toda una nación, para todas las naciones, perdón. Luego, el enlace de esa tensión para todas las naciones, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel reza y actúa como hacemos con los korbanot de Sukkot para todas las naciones del mundo. Las naciones del mundo todas se benefician de la energía que bajamos para ellos. Y solo en Shemini Atzeret, cuando ya acabó Sukkot, hacemos una oración para nuestra propia tensión. Pero primero servimos a las 70 naciones antes de servirnos nosotros. Las naciones no saben ni son conscientes de todo lo que nosotros hacemos como preceptos para su bienestar. No lo saben, porque no conocen nuestra Torah. Entonces nosotros trabajamos la tensión para que ellos tengan bienestar. Y cuando los judíos no actúan correctamente, las otras naciones no tienen el bienestar. Somos responsables del bienestar de la humanidad. No nos damos cuenta. Por este principio de la tensión.
¿Solo los seres humanos tienen esa tensión o también los animales? Bueno, los animales tienen la tensión, pero que rige un espíritu colectivo, no un espíritu independiente. Por ejemplo, las abejas están regidas por el espíritu colectivo de todas las abejas. Los animales se aparean cuando el espíritu colectivo dice, ahora haces tensión. Y el espíritu colectivo dice, y ahora no estás en celo, pues ahora no hay relación. Pero aquel que tiene un espíritu independiente y no colectivo es el ser humano. Por eso todo el universo que está regido por espíritus colectivos, esos no fallan. ¿Por qué? Porque el espíritu colectivo rige las leyes de Dios de manera automática. El ser humano no. El ser humano no se aparea cuando está en celo. El ser humano se aparea cuando quiere. A menos que tenga la autora y le dice, y ahora sí. Pero si los animales no se rigen por lo Por astral. por el celo. No se Cuando rigen están por en celo. Sí, pero por lo astral, no se rigen por lo astral. Claro, lo astral es lo que... El astral es el canal por el cual se les genera la instrucción. Pero el astral no es en sí la inteligencia. El astral es solo un canal de una inteligencia colectiva. Lo astral es un canal. Por ejemplo, un fontanero utiliza una llave inglesa. El astral sería la llave inglesa, pero no es la mano. La mano es un espíritu colectivo, es una inteligencia global. Y por eso nosotros no somos idólatras de los astros, porque nosotros no adoramos la llave inglesa. Adoramos la mano, y es más, la mente que da la orden a la mano, que da la orden a la llave inglesa. O sea, nosotros adoramos a Kadosh Baruj Hu, que es la mente. Vamos al mundo de las causas, no al mundo de las ramas. ¿Entiendes? Los astros no son más que herramientas de una mente superior. Bien, ¿más? Pues hacemos la pausa. Bueno, queridos internautas, aprovecho esta clase para decir que sábado próximo por la noche ya es Purim. Hay abierto en nuestra página web la posibilidad de hacer Mishloach Manot, es decir, donar cestas a la caridad, a gente que lo necesite, cestas de comida. Hace parte de las Mitzvot de Purim, que es hacer caridad, dar alimento a los que necesitan y hacer el ayuno de Esther. Y por otro lado, quiero decir que hemos detectado que hay gente que fraudulentemente venden nuestros libros fuera de nuestra página web. No sabemos si esos textos han sido manipulados y entonces yo no me hago para nada responsable de los libros que llevan mi nombre que salgan de páginas web que no sea la nuestra. La nuestra es kabbalahmashiach.com y nada más. Entonces tened cuidado de no ser víctimas de fraudes. Y por último, también decir que tenemos una nueva iniciativa que es dar las comidas de Shabbat, la primera cena y la comida del mediodía y la Seudah Shlishit ya preparada y caliente, que vamos a entregar los viernes a las familias necesitadas. Pues una cosa es dar comidas, pues materia prima, como puede ser carne, pollo, etcétera, y otra cosa es darles ya las comidas de Shabbat para facilitarles el Shabbat de manera gratuita. Entonces hay un botón dentro de nuestra página web para facilitar las comidas gratuitas que vamos a entregar en viernes por la mañana, para que más de 30 familias tengan su cena, su comida del mediodía y su Seudah Shlishit. Eso se llama las raciones, ración. Muy bien, pues esto es lo que quería comentar. Para hacer la meditación primero quiero explicaros una palabra. Sabéis que el rey Salomón escribió el Cantar de los Cantares, Shir HaShirim, que en realidad lo que quiere decir es el secreto de los secretos. La palabra Shir siempre hace alusión
a secretos. Y veremos que la palabra shir es permutable. Shir quiere decir canto o cantar. Shir Hashirim, cantar de los cantares. Pero hace alusión a los secretos. Entonces vemos que la palabra shir se puede permutar en la palabra yashar. Y la palabra yashar quiere decir recto. Lo que quiere decir que conociendo los secretos del cielo es como uno anda recto por este mundo. Por eso estamos dando los secretos para andar recto. Shir para ir yashar. Esta facilidad de permutación de las letras hebreas ningún idioma lo tiene. Ninguno. Bien, pues ahora vamos a meditar. Ponemos los pies en el suelo en paralelo, las manos con las palmas boca arriba, como un mendigo. Respiramos 3 veces profundamente. Nos vemos observando la palabra shir, que es Shin Yud Resh, que se traduce por cantar, pero que quiere decir secreto. Y ahora la permutamos para comprender que Shir nos lleva a Yashar, Yud Shin Resh, nos conduce a un camino de rectitud. Y ahí entendemos por qué los secretos del cielo nos ayudan a tener una vida de plenitud, una vida recta, porque torcida es caos y aquí es recta. Ahora vemos cómo permutamos la Shin y la Yud en Yud y Shin. La Resh final queda estática, pero aquí hemos permutado la Shin Yud por Yud Shin. Y nos hace comprender un concepto sin el cual, sin la ayuda de esta permutación, no lo comprenderíamos. Los secretos del cielo nos hacen andar por caminos rectos, es decir, caminos de abundancia, de felicidad y plenitud. Y ahora vamos a hablar con Metatron, Sandalfón y Mashiach, y vamos a influenciar toda la humanidad de este concepto que es nuevo, es un nuevo paradigma. Los secretos del cielo nos llevan a la rectitud. Como nos han enseñado paradigmas equivocados, que son maneras de pensar equivocadas ancladas en nuestra mente, las permutaciones de las palabras hebreas vuelven a ponernos los paradigmas en su sitio. Nos dan paradigmas correctos. Y eso se llama un mundo con nuevos paradigmas. Y nos ayuda a la ascensión espiritual.
Ahora respiramos 3 veces profundamente. Otra vez. Otra vez. Y abrimos los ojos. Muy bien, que tenga algo que decir. He visto senderos anchos, blancos, luminosos y ascendientes. Subir hacia una luz. Y toda la humanidad buscando caminos para subir ahí, en todos los puntos cardinales. Era muy bonito. Françoise. Sí, yo vi una clase de adolescentes judíos que estaban estudiando, sí, y había una pizarra con las letras y es en blanco. Y luego esas letras se volvían doradas y salían del aula y iban como volando, pero no hacia arriba, sino en término horizontal sobre la tierra. Era muy bonito. Phil. Sí, un sentido de pureza extrema con Los Ángeles, con Sandalfo, Metatron, Beshiach, un momento realmente especial. Bien, David. Yo he recibido un mensaje que decía: cuando los labios están juntos, la lengua está en su casa. ¿Sabes? He visto las letras que como si fueran unas ventanas con las formas de las letras, y entonces se veía el mundo detrás y se veía un camino que atravesaban todas esas letras detrás y que era un camino totalmente recto. Entonces estaba ahí el camino que había que coger. Muy bien. Judith. Yo vi que las letras se entrelazaban como en una hélice que empezaba a girar más fuerte y soltaba como chispa por todo el mundo, rellenándolo de una luz, pero no era una luz blanca, era como una luz penetrante, no sé cómo explicarlo. Bien. Esther. Bueno, yo he sentido, porque ha sido más bien un sentimiento, que ayudábamos con esta serie a reparar parte de la desconexión de Purim hacia la rectitud. Muy bien. Sharon. Yo vi la importancia de cantar. Y por eso los salmos del rey David eran cantados. Es decir, la música, el canto, genera una rectitud de que cruza todos los cielos, o sea, cruza todos los estratos que hay para llegar directo a la bendición. La fuerza de cantar. Pues yo he tenido un mensaje pedagógico, curiosamente. Más que una visión, he tenido un mensaje y me han dicho que es muy difícil cambiar los paradigmas equivocados. ¿Sabéis lo que son paradigmas, no? Son ideas que nos han repetido desde pequeñitos millones de veces, que se han quedado ancladas en nuestro cerebro y que es muy difícil sacar. Y debido a esos paradigmas equivocados, pues tenemos comportamientos equivocados y tenemos comportamientos que no están afines a una conexión espiritual. Pero me han dicho que con el trabajo de meditar las permutaciones, la herramienta de trabajar el meditar permutaciones modifican los paradigmas. Es decir, la herramienta más fuerte para reeducar las personas en cambiarles los paradigmas son las permutaciones. Porque si le dices a una persona, no tienes que pensar así, tienes que pensar así, no te va a escuchar. Pero si medita una permutación, va a cambiarle el paradigma. Es decir, ideas que le han repetido millones de veces en la cabeza, al final se la ha creído. Y son ideas equivocadas, paradigmas equivocados. Entonces, el mundo de la redención son nuevos paradigmas afines
y en armonía con el mundo cósmico y con el mundo divino. Entonces, para tener esos nuevos paradigmas, la herramienta que lo consigue es la permutación. Muy bien, pues si no tenéis más preguntas, hasta la próxima clase. Hazak Baruch. Hazak Baruch.